¿Y si la persona más insignificante fuera, en realidad, la pieza clave del plan divino? Esther no era reina. No tenía poder, ni apellido, ni voz. Era una joven huérfana, escondida entre los exiliados, viviendo en tierra extranjera. Pero Dios la eligió. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato bíblico. Es una revelación de cómo el cielo usa lo invisible para alterar el curso de lo imposible. Y quizás, al escucharla, descubras algo más profundo, que tú también has sido elegida para algo que aún no comprendes. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de una mujer valiente, es la historia de cómo Dios cambia destinos, en silencio, a través del alma que se atreve a decir sí. Nadie imaginaba que el corazón de un imperio sería tocado por una mujer cuyo nombre ni siquiera sonaba importante. Esther no venía de una cuna real, no tenía linaje noble, ni poder político, ni riquezas. Era una joven huérfana, criada en la sombra de un pueblo en exilio, lejos de su tierra, lejos de todo lo que pudiera darle algún tipo de influencia en el mundo. Y sin embargo, Dios la estaba mirando. El imperio persa, en su máxima gloria, estaba lleno de mujeres hermosas, educadas, formadas para servir al rey. Pero el cielo tenía otros criterios. Mientras el mundo elegía por apariencia, Dios buscaba el corazón. Y en el corazón de Esther había algo que no podía comprarse ni fingirse: obediencia, humildad y silencio interior. Cuando la reina Vasti desobedeció al rey Asuero, un vacío se abrió en el trono, pero fue más que un castigo o una casualidad. Fue el inicio de un movimiento divino que pondría a Esther en un lugar estratégico para un propósito celestial. A los ojos de todos, parecía un concurso de belleza. A los ojos de Dios, era el primer paso en un plan de redención. Esther fue llevada al palacio como muchas otras. Recibió los mismos tratamientos, las mismas atenciones. Pero lo que la diferenciaba no era lo exterior, era su espíritu, era su disposición a escuchar, a confiar, a no resistirse al fluir de algo mayor que ella. Mardoqueo, su primo y tutor, también jugó un papel esencial. Él la había criado, y aunque no era su padre biológico, representaba para Esther esa voz firme que la guiaba espiritualmente. Fue él quien la instruyó a no revelar su origen judío. No por miedo, sino por discernimiento. El momento de hablar aún no había llegado, y en el silencio Dios seguía tejiendo. En poco tiempo, Esther se ganó el favor del eunuco encargado del harén. ¿Por qué? Porque la gracia divina estaba sobre ella. No se trataba de seducción ni de manipulación. Era algo más profundo, una luz interna que no podía ocultarse. Y finalmente, cuando fue su turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada extra, no buscó impresionar, solo fue ella misma, y fue suficiente. El rey Asuero la amó más que a todas las demás. Y así, una mujer sin nombre, sin riqueza, sin respaldo humano, se convirtió en reina del mayor imperio de la época. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Esther, era que su corona no era solo para embellecer su cabeza, sino para proteger a su pueblo de una sentencia de muerte que aún no había sido escrita. En los días que siguieron a su coronación, Esther pudo haber caído en la comodidad del palacio: ropas finas, banquetes, joyas, una vida sin necesidades. Pero había algo dentro de ella que no se dormía. Una inquietud espiritual, una voz callada que le recordaba que no había sido llamada al trono solo para disfrutar. El cielo parecía silencioso. No había visiones, no había profecías, no había ángeles descendiendo, solo rutina, palacio, deberes, y sin embargo, Dios estaba más activo que nunca, pero en lo invisible. Mientras Esther caminaba por los pasillos dorados, su alma era afinada. Su sensibilidad espiritual se agudizaba. Dios la estaba preparando, pero no con palabras, sino con el silencio. Y a veces, ese silencio es el lenguaje más profundo que Dios usa. Mientras tanto, Mardoqueo, que seguía en la puerta del palacio,
descubrió un complot para asesinar al rey. Esther lo informó y el hecho fue registrado en los libros reales. Sin que nadie lo notara, una nueva pieza había sido colocada en el tablero espiritual, pero el verdadero terremoto no tardaría en llegar. Un hombre llamado Amán, ambicioso y sediento de poder, fue exaltado por el rey. Amán exigía que todos se inclinaran ante él, y todos lo hacían, menos uno, Mardoqueo. Su negativa no fue por rebeldía ni orgullo, sino por fidelidad a su fe. Mardoqueo no se postraba ante nadie, excepto ante su Dios. Amán, herido en su ego, no solo quiso castigar a Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Lo que comenzó como una ofensa personal se transformó en un genocidio planeado. Y con astucia, logró que el rey firmara un decreto. En una fecha específica, todos los judíos del imperio serían asesinados. Fue entonces cuando Mardoqueo envió un mensaje desesperado a Esther. Ella, ahora reina, tenía acceso al rey, pero sabía que acercarse sin ser llamada podía costarle la vida. Según la ley, nadie podía presentarse ante el rey sin invitación. A menos que él extendiera su cetro, la muerte era segura. Esther tembló, dudó, sintió miedo. Pero Mardoqueo, con sabiduría profética, le envió una de las frases más poderosas de toda la Biblia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esas palabras perforaron su alma. Ya no se trataba de un llamado familiar, ni de salvar a su tutor. Se trataba de reconocer que su vida entera había sido orquestada para este momento. Todo lo vivido, todo el dolor, toda la espera, la habían llevado a esta encrucijada. Y en medio del silencio de Dios, algo se encendió dentro de ella. Coraje espiritual. No un coraje basado en fuerza humana, sino en propósito eterno. Esther ya no era la joven pasiva que seguía instrucciones. Ahora era una mujer despierta, consciente de su misión. Y con firmeza envió una respuesta. Ve y reúne a todos los judíos. Ayunad por mí, y yo iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ese fue el momento exacto en que Esther dejó de ser una reina por título y se convirtió en una líder por destino. El silencio de Dios puede ser aterrador, porque esperamos señales, milagros, confirmaciones. Pero Esther no tuvo ninguna de esas cosas cuando tomó la decisión que marcaría su destino y el de su pueblo. No hubo voz del cielo, ni fuego, ni sueños, solo la sombra de la muerte y un alma dispuesta a actuar sin garantías. Después de recibir el mensaje de Mardoqueo, Esther sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No era solo una decisión política, era un acto de fe, y no fe cómoda, sino una fe que arriesga todo. Ella sabía que no podía simplemente irrumpir en la sala del trono. Las reglas eran claras. Si el rey no la llamaba y si no extendía su cetro, la muerte era segura. Y el rey llevaba 30 días sin llamarla, 30 días de espera, 30 días de incertidumbre, 30 días en los que el silencio divino parecía una negación. Pero fue ahí, en esa ausencia aparente, donde Esther comenzó a oír algo más profundo. No eran palabras. Era una certeza que nacía en el fondo de su alma, una intuición sagrada, un susurro que decía, este es el momento para el que fuiste creada. Y es aquí donde la historia de Esther nos habla directamente. ¿Cuántas veces esperamos que todo esté claro para actuar? ¿Cuántas veces pedimos señales antes de obedecer al llamado interno que sentimos? Esther no tuvo ninguna garantía, solo una fe desnuda, cruda y profundamente valiente. Ella decidió ayunar 3 días, no comer, no beber, no buscar soluciones humanas, solo rendirse, ella y todo su pueblo. En esos 3 días, Esther murió a sí misma, murió a su miedo, murió a su necesidad de aprobación, murió a su deseo de sobrevivir. Y cuando terminó el ayuno, no era la misma. No era una reina que pedía permiso, era una mujer que caminaba en el poder del propósito eterno.
Mardoqueo no era un profeta en el sentido tradicional. No tenía visiones ni hablaba en nombre del Señor como lo hacían Isaías o Jeremías, pero en esta historia su papel fue clave. Fue la voz que despertó el alma de Esther, la chispa que encendió su fuego interior, y esa voz aún resuena hoy. Cuando Esther dudó, Mardoqueo no la consoló. No le dijo que todo estaría bien. No suavizó la situación. Le dijo una verdad cruda y profética. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si callas ahora, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para este momento has llegado al reino. Esa fue la frase que cambió todo. Con pocas palabras, Mardoqueo reveló un principio espiritual poderoso. Dios no depende de una sola persona, pero ofrece a cada alma una oportunidad única de ser parte de su plan. Si Esther decía que no, la liberación vendría por otro camino, pero ella perdería la bendición de ser el canal. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar si el lugar donde estás, las pruebas que viviste, las decisiones que enfrentaste, fueron la preparación para algo mucho más grande? Mardoqueo lo entendía. Él había criado a Esther, había visto su carácter, su obediencia, su silencio, y en ese momento dejó de ser solo un padre adoptivo. Se convirtió en la voz del cielo para ella. Muchas veces Dios nos habla a través de personas simples, pero llenas de sabiduría. No con truenos, sino con palabras firmes. Y esas palabras despiertan lo que estaba dormido. Nos sacuden, nos confrontan, nos invitan a elegir. Esther eligió. Después de escuchar a Mardoqueo, comprendió algo profundo. No estaba en el palacio por casualidad. No fue llevada allí por belleza. No fue elegida para disfrutar de lujos. Fue posicionada por Dios para salvar vidas. Y entonces, con determinación y temblor, envió el mensaje que marcaría la historia. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. No era una declaración de derrota, era una entrega total. Ese momento fue el renacimiento de Esther, no como reina del imperio, sino como instrumento del cielo. Y aquí hay algo que toca el corazón. Cuando decides caminar en tu propósito, Dios no te abandona. Puede parecer que estás sola, pero en realidad, el cielo entero se mueve contigo. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, no olvides seguir nuestro canal. Cada historia bíblica es también un espejo de tu propia historia, y aquí las exploramos desde el alma. Antes de dar un paso, Esther decidió detenerse. No era una pausa por miedo, sino una pausa sagrada. Una pausa que rompía con el ritmo del palacio, con las normas de la corte, con las urgencias humanas. Esther sabía que, para actuar en la tierra con poder, primero debía alinearse con el cielo. Por eso, pidió ayuno, no solo para ella, sino para todo su pueblo. 3 días sin comer, sin beber, sin distracciones. 3 días de silencio, de entrega, de intimidad con Dios. ¿Qué pasa cuando dejamos de alimentar el cuerpo para escuchar al espíritu? El ayuno no es solo una práctica física, es una declaración. Lo que necesito ahora no viene del exterior, sino de lo alto. Y Esther lo entendía. Ella no estaba entrenada como profetisa ni como líder militar, pero sí sabía que su fuerza vendría de lo invisible, que el poder real no estaba en su posición, sino en su conexión con lo eterno. En esos 3 días, la reina no fue vista. Nadie oyó su voz, pero el cielo sí. Las lágrimas de su pueblo, los suspiros de los exiliados, el clamor silencioso de una mujer encerrada en su habitación. Todo eso llegó al trono celestial. El ayuno de Esther fue un acto de humildad y poder al mismo tiempo. Fue su manera de decir, no tengo control, pero sí tengo fe. Y en ese espacio sagrado nació una certeza interior, no una estrategia, no una garantía, solo una confianza sobrenatural que decía, ve,
y el Rey de Reyes irá contigo. Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales. No lo hizo por vanidad, lo hizo como un acto profético. Se estaba preparando, no para impresionar, sino para representar algo mayor que ella misma. Y entonces avanzó por los pasillos del palacio, hasta llegar a la sala del trono. Cada paso era un eco de fe, cada latido de su corazón era una oración. Y cuando el rey la vio desde lejos, extendió su cetro de oro. Ese gesto simple, humano, fue la señal que todos esperaban. La vida fue preservada, el plan podía continuar, pero todo comenzó en ese ayuno, en ese momento íntimo donde una mujer se despojó de todo para abrazar lo eterno. Ester entró, el cetro fue extendido, y el primer suspiro de alivio llenó el aire. Pero la misión aún no había terminado, porque una cosa era ser escuchada y otra muy distinta era cambiar un decreto firmado por el rey. Ester sabía que no bastaba con ser aceptada. Tenía que hablar y decir la verdad. La valentía de Ester no se limitó al acto de entrar al trono. Se manifestó de verdad cuando decidió contar su historia, revelar su identidad y exponer el corazón de un enemigo poderoso, Hamán. Ella, que había ocultado su origen por años, eligió el momento exacto para decir: «Yo soy judía, y el pueblo que está condenado es el mío». Imagina ese silencio en la sala, el rostro del rey, confundido, el corazón de Amán, aterrado. La mujer que él pensaba que era solo una pieza decorativa en el palacio, era, en realidad, la conexión directa con el pueblo que él buscaba destruir. Ester habló con sabiduría, no acusó con ira, no se defendió con desesperación, presentó un banquete, esperó el momento correcto, expuso la verdad con elegancia y precisión, y cuando lo hizo, el velo cayó. Hamán fue desenmascarado, y el rey, enfurecido, salió del salón. Hamán cayó de rodillas ante Ester, pero ya era tarde. El destino se había sellado, y aquí una revelación. El poder espiritual no necesita gritar. Basta con estar alineado con el propósito divino para que lo oculto sea revelado y la justicia manifestada. Ester no se defendió con armas. Su única defensa fue la verdad, y fue suficiente, y es por eso que su historia sigue viva, porque todos, en algún momento, seremos llamados a hablar, actuar o resistir en nombre de algo mayor que nosotros mismos. Y aunque el miedo nos visite, como visitó a Ester, también puede llegar esa fuerza silenciosa que nos hace decir: si perezco, que perezca. Es en ese tipo de entrega donde lo humano se encuentra con lo divino. Y si esta historia resonó contigo, si sentiste que tú también estás siendo preparado para algo mayor, te invitamos a seguir nuestro canal. Aquí exploramos las historias olvidadas, los personajes silenciados y las verdades espirituales que pueden transformar tu vida. Amán había planeado todo con precisión. Había usado su influencia, su cercanía con el rey, su habilidad para manipular, y todo parecía estar saliendo como él quería. El decreto estaba firmado. La fecha del exterminio estaba marcada. Su orgullo crecía cada vez que Mardoqueo se negaba a inclinarse ante él, pero lo que Amán no sabía era que el cielo tiene su propio reloj y su propia forma de justicia. Después de que Ester reveló su identidad y expuso el complot, Amán quedó completamente desnudo ante la verdad. El rey, al descubrir la gravedad del engaño, se levantó con ira y salió a pensar. Y en ese breve momento de espera, ocurrió algo que selló el destino del enemigo. Amán, desesperado, se lanzó sobre el lecho donde estaba Ester para rogar por su vida. Pero justo en ese instante, el rey volvió a entrar, y lo que vio fue interpretado como un intento de agresión a la reina. El juicio fue inmediato. Los eunucos informaron que Amán había construido una horca para Mardoqueo, y el rey dijo: «Cuélguenlo en ella». Así fue como el hombre que había diseñado la muerte para otro terminó atrapado en su propia trampa.
Y aquí el mensaje es claro. Lo que el enemigo construye para destruirte puede convertirse en su propio fin si tú permaneces firme en tu propósito. Mardoqueo, que había sido humillado, pasó a ocupar el lugar de honor. Y Hamán, que había sido exaltado, cayó por completo. No fue por estrategias humanas, no fue por venganza, fue por la justicia del cielo. Y esa justicia sigue viva hoy. Cada vez que una persona se mantiene fiel a su fe, cada vez que una mujer como Esther se levanta en silencio y actúa con propósito, cada vez que el bien resiste al mal, el cielo se mueve y lo oculto cae por su propio peso. La historia de Hamán no es solo una advertencia, es una confirmación. Dios no olvida, Dios no se duerme. Dios ve y actúa en el tiempo perfecto. Hamán había caído, pero el decreto de muerte seguía vigente. Aquí entra otra capa de esta historia. La burocracia del imperio no podía anular lo escrito con el sello del rey. La ley persa era irrevocable, y aunque Hamán ya no existía, su orden seguía activa. Entonces, ¿cómo revertir lo irreversible? Esther no descansó. Fue de nuevo ante el rey, esta vez con lágrimas, con el alma desnuda, con el peso de su pueblo sobre los hombros. Y el rey, conmovido, le dio poder a Esther y Mardoqueo para escribir un nuevo decreto. No podían borrar el anterior, pero podían establecer uno nuevo que le diera al pueblo el derecho de defenderse. Esa es una de las claves espirituales más poderosas de esta historia. Hay cosas que no se pueden borrar, pero sí se pueden redimir. El decreto anterior hablaba de destrucción. El nuevo decreto hablaba de protección, y ambos coexistían hasta que el día llegó. Cuando los enemigos se levantaron para atacar al pueblo judío, no los encontraron débiles ni asustados. Los encontraron listos, organizados y con un respaldo espiritual que no podía verse, pero sí sentirse. El día que iba a ser de muerte se convirtió en día de victoria, y desde entonces se celebra el Purim, una fiesta que conmemora el día en que el dolor se transformó en alegría, el decreto de muerte en salvación y una mujer en instrumento del cielo. Esther no solo salvó vidas, inauguró una nueva conciencia en su pueblo, la conciencia de que Dios nunca abandona a los que le son fieles. Y lo más hermoso es que todo empezó con una joven huérfana, en silencio, que simplemente dijo sí al llamado sin garantías. Y si sientes que estas historias te despiertan por dentro, si algo en ti vibra cuando escuchas sobre propósitos mayores, destinos invisibles y justicia divina, te invitamos a seguir nuestro canal. Aquí, cada historia olvidada de la Biblia se convierte en un espejo para tu alma, porque lo que Dios hizo con Esther, también puede hacerlo contigo. La mayoría de las historias termina con el final feliz, con el enemigo vencido, con el pueblo a salvo, con la victoria asegurada. Pero la historia de Esther no termina ahí, porque después del milagro, Esther siguió siendo reina, siguió caminando por los mismos pasillos, siguió viviendo entre las mismas paredes doradas. Pero ya no era la misma mujer. Esther había cruzado una línea invisible, ya no era la joven que fue llevada al palacio por el favor humano. Ahora era una mujer marcada por el cielo, una voz silenciosa que resonaba en el alma de su pueblo, una reina que ya no usaba la corona como adorno, sino como símbolo de responsabilidad espiritual. La historia no lo detalla, pero podemos imaginar cuántos más fueron salvos por sus decisiones después. Cuántas veces usó su influencia para proteger, guiar, restaurar. Cuántas mujeres, viéndola caminar por el palacio, recordaban que una de ellas se había levantado por todas. Esther no escribió salmos como David, no tuvo visiones como Daniel, no predicó como los profetas, pero su vida se convirtió en una profecía viviente. Una mujer que se atrevió a vivir no para sí misma, sino para el propósito eterno. Y ese es el mayor legado,
porque los verdaderos héroes espirituales no buscan fama, ni reconocimiento, ni títulos, solo escuchan la voz interior que susurra: este es tu momento, este es tu llamado, y aunque tiemblen, obedecen. Por eso, el nombre de Esther quedó escrito no solo en los libros bíblicos, sino en el corazón de toda persona que alguna vez se sintió pequeña, sin poder, sin voz, y aún así, decidió decir sí. Cada vez que se cuenta esta historia, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Y si tú también has sido posicionada para un propósito mayor? Tal vez no tienes corona, tal vez no vives en un palacio, tal vez te sientes invisible, ignorado, olvidado. Pero ¿y si todo lo que viviste hasta hoy, las pérdidas, los silencios, los rechazos, los sueños postergados, fue preparación divina? ¿Y si tu historia, como la de Esther, no es casualidad, sino diseño? Vivimos tiempos donde el miedo paraliza, donde las voces del mundo son ensordecedoras, donde muchos han perdido la esperanza. Pero justo en medio de todo eso, Dios sigue llamando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. No se trata de religión, se trata de propósito. Se trata de recordar que tú también puedes ser la respuesta a un clamor invisible. Tal vez hay alguien esperando que tú hables. Tal vez hay un decreto de muerte espiritual que solo tu fe puede revertir. Tal vez lo que tú crees que es debilidad es en realidad tu fuerza secreta. Y quizás, justo ahora, esta historia no te llegó por coincidencia. Es posible que esta sea tu señal, tu llamado. Tú, y si para este tiempo, y si sientes que hay algo dentro de ti que quiere despertar, si sabes que estás lista para conectar con la energía de los que actúan con fe, te invito a activar ahora algo especial. Activa ahora la frecuencia del dinero. Ahora, este audio no es solo una herramienta de abundancia, es una experiencia energética diseñada para alinear tu mente y tu espíritu con la frecuencia de quien vive desde su propósito divino y recibe sin esfuerzo. Escúchalo mientras duermes y permite que lo invisible comience a moverse a tu favor.